Hermanos, cuando pensamos en el Evangelio, muchas veces nos enfocamos solamente en la muerte de Cristo y su resurrección. A veces incluimos el nacimiento, muerte y resurrección. Pero hay un detalle después de la muerte que muchas veces se queda y no hacemos énfasis, que es la sepultura de Jesús. Tiene una gran importancia, tiene un gran significado. El apóstol Pablo, cuando enseña a los corintios acerca de qué es el Evangelio, él incluye este detalle y dice en 1 Corintios 15, versículos del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí está Pablo enseñando, y este versículo es central cuando nos pregunta qué es el Evangelio, se nos pregunta qué es el Evangelio. Este solo versículo resume lo que es el Evangelio. Y nos dice primeramente que Cristo murió por nuestros pecados. El último sermón de esta serie estuvimos hablando de la crucifixión de Jesús. Lo que pasó aquel entonces, aquel día. Pero nos dice también que conforme a las Escrituras fue sepultado y que resucitó al tercer día. Él no deja fuera la sepultura, sino que lo establece como un aspecto más, un paso más de lo que viene siendo todo el programa de la redención. La sepultura no fue un accidente. Fue parte del plan redentor desde el principio. Ya había sido planificado. Y yo creo que cuando Dios inspira a los escritores de los evangelios, Dios quiere dejar bien claro que Él tenía en cuenta cada uno de los detalles. No se le escapa nada. Todo lo que pasa en este acontecimiento del sacrificio de Jesús, su muerte, sepultura y resurrección, todo eso estaba ya planificado, detallado, programado por Dios mismo. Así que la sepultura viene a ser una parte importante que no podemos obviar, no podemos pasarle por encima. Debemos dedicarle tiempo para reflexionar en lo que nos enseña también. No fue tampoco un trámite funerario, la sepultura fue un acto profético, un acto planificado, cumplido conforme a las Escrituras, como bien dice Pablo. Ahora, ¿a qué escritura se refiere Pablo cuando dice que fue sepultado conforme a las Escrituras? Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Jesús fue ejecutado como un criminal. De hecho, a su derecha y a su izquierda crucificaron también a dos hombres que merecían lo que estaban padeciendo. Jesucristo fue crucificado como un criminal, pero su sepultura en la tumba fue como un rico. Fue sepultado en una tumba que nadie había usado antes, preparada para él. Y el dueño de esa tumba era José de Arimatea, que era un hombre rico. Así se cumplen las Escrituras. También el Salmo número 16, versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La promesa de que el cuerpo del Mesías no permanecería muerto ni se descompondría implica una sepultura breve pero real. Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero fue sepultado. Y eso no podemos negarlo porque negaríamos entonces la parte humana de Jesús, lo cual tiene un papel determinante
en el cumplimiento de la promesa de redención. Jonás, en Jonás capítulo 1, versículo 17, vemos cómo el hecho de que Jonás fuera tragado por un pez implicaba también, estaba señalando, apuntando al tiempo que Jesús iba a estar en la tumba. 3 días estuvo Jonás en el vientre de un pez. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jesús mismo, él mismo en Mateo capítulo 12, versículo 40, hace referencia a la señal de Jonás, señalando a su muerte y sepultura. Hoy veremos cómo la sepultura de Cristo no fue una derrota, fue más bien parte del diseño glorioso de Dios, ese plan glorioso que resultó en la salvación nuestra. Vamos a leer los versículos del 31 al 37. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Sigamos con la vista. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las escrituras. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aquí vemos un contexto cultural y religioso. Vemos que era día de preparación para el día de reposo. En la cultura hebrea era algo que no podía permitirse que los cuerpos de aquellos que habían sido crucificados permanecieran colgados durante el sábado, que era día de reposo. Especialmente porque era gran sábado, era un día especial porque recuérdense que estaban en víspera de la Pascua. No, además de que el sábado era el día de reposo, este sábado era un sábado aún más especial por ser víspera de la Pascua. De modo que siguiendo ellos lo que la palabra, la ley les decía en Deuteronomio 21, 22 al 23, colecta esta información importante de que no se debían dejar los cuerpos colgados en tiempo, en sábado. Así que ellos obedecieron la ley. Pero fíjense qué cosa más irónica de estos religiosos. Cumplen la ley y con la misma ley matan a su Mesías, al Salvador. Es increíble. Cuando nos volvemos religiosos y nos volvemos como los fariseos legalistas, nos olvidamos de lo más importante. Jesús se lo dijo. Ustedes cumplen al pie de la letra o tratan de cumplir o dicen que cumplen al pie de la letra lo que dice la ley, pero se han olvidado lo más importante que es el amor. Y cuando perdemos de vista el amor y seguimos la letra sin amor, letra fríamente, nos convertimos en religiosos que perdemos de cuenta las personas, perdemos la sensibilidad y perdemos finalmente la dirección de Dios. Así que hay un intento de parte de los judíos por acelerar la muerte de Jesús. De modo que ellos van a donde está Pilato y le piden que quebrarle los pies, las piernas. ¿Por qué quebrarle las piernas?
Eso era una práctica llamada crucifragión en la cultura de ellos. Cuando le quebraban la pierna, ya no podían ellos en la cruz seguirse suspendiendo para poder respirar. Cuando le quebraban las piernas, se asfixiaban rápidamente. Así que morían rápidamente. Fíjense qué expertos eran para dar muerte a alguien. Y es por eso que ellos van al que estaba a la derecha y al que estaba a la izquierda de Jesús, le quiebran las piernas. Pero cuando llegan a Jesús, ya Jesús había muerto. Ya él había muerto. Así que no hicieron lo mismo a Jesús que le hicieron a los ladrones que estaban a su derecha y a su izquierda, cumpliendo así la profecía. Fíjense cómo cada detalle fue ya anunciado. En el Salmo 34, versículo 20, dice que no será quebrado hueso suyo. Esto hace referencia también a cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Aquella noche ellos sacrificaron un cordero por familia o entre dos familias si eran familias pequeñas. Y una de las cosas que le instruyó Dios era que no podían quebrar los huesos a esos animales que iban a sacrificar para comer juntos, sino que debían asarlos completico. No podían quebrar sus huesos. ¿Por qué razón? ¿Era porque Dios se preocupa por los huesos de los animales? No, es porque eso estaba señalando a Jesús. Ese sacrificio, desde que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios viene señalando al Cordero inmolado de Dios, que es Jesucristo. Así que aquí se cumple aquella promesa. También vemos que al no quebrar las piernas, viene un soldado con una lanza y lo traspasa por el costado para asegurarse quizás de que Jesús realmente estaba muerto. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: mirarán al que traspasaron. Cada detalle fue programado, preparado por Dios. Y eso nos habla mucho, hermanos. Asimismo, como Dios programó, preparó, organizó y guió todos esos eventos, así Dios prepara, programa, guía, dirige cada evento en las vidas de aquellos que son sus hijos. Una muerte que tuvo propósito, una muerte que no fue un accidente, una muerte que fue parte del plan redentor de Dios. Así que cuando lo traspasan con esa lanza, dice claramente, y fíjense los detalles que Juan colecta en este evangelio para hacer referencia, para señalar a lo que ya antes había sido dicho que sucedería. Dice que sale agua y sangre. Qué explícito es. ¿Por qué? Cada vez que la palabra del Señor nos da datos específicos y detallados, nosotros debemos prestar atención. ¿Por qué especifica que salió sangre y agua? Bueno, eso simplemente está diciendo en primer lugar de que era un humano. Era normal que saliera sangre y agua. Esto no es solamente una muerte física, sino que también apunta a un simbolismo de la redención completa en Jesucristo. Jesús no murió como un criminal olvidado, su cuerpo no quedó expuesto a la vergüenza. Cada acción fue dirigida por Dios para el cumplimiento de las Escrituras. Cada acción fue guiada y dirigida para que se cumplieran las Escrituras según el plan divino. Incluso su muerte, la soberanía de Dios brilla en todo esto. Dios es soberano y aun cuando hombres están intentando obstruir el plan divino de Dios, todo ello redunda para una sola cosa, para cumplir el plan de Dios. Se van a apresurar para quebrar sus piernas. Ya Dios tenía el plan. Todo eso era parte del plan. No fue quebrado. Ahora, Dios no pierde el control, hermanos,
de ninguno de esos momentos oscuros en nuestras vidas. A veces hay momentos en nuestras vidas que pensamos, Dios no está en control. Dios se olvidó de mí. Dios no pierde el control jamás. Hay cosas que suceden que nos hace sentir como si estuviéramos solos, como si esto fuera una imagen de derrota, pero al contrario, es parte del plan. A veces parece que los poderosos del mundo deciden, pero al final Dios es el que dice la última palabra. La historia está escrita por Dios y está dirigida por Él mismo. La cruz no fue una interrupción del plan, al contrario, fue el cumplimiento del plan. Tenía que ir a la cruz por tu bien, por el mío. En tu vida, confías que Dios sigue obrando aunque no entiendas el proceso. Muchas veces ocurren cosas que no entendemos. Sigues confiando en el Señor, aunque no entiendas. Nuestro rey no fue quebrado, fue traspasado, pero no vencido. Y eso lo debemos entender. Esa no fue la última imagen que dejó Jesucristo. La última imagen de Jesús en los evangelios es ascendiendo, yendo a la diestra del Padre. Nuestro rey no está muerto, Él vive. ¿Estás viviendo como si Cristo estuviera muerto o estás viviendo como si Él hubiera quedado en la tumba? Seguimos en los versículos 38 al 40 y dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era uno de los discípulos, pero secretamente, miren bien estos datos que son importantes, era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? El que vino a Jesús de noche y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Bueno, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo pusieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Primero que todo, ¿quién es José de Arimatea? José de Arimatea es mencionado en todos los evangelios como pocos personajes. No todos los personajes que vemos en Juan son mencionados en todos los evangelios. Este personaje que parece oculto, parece alguien que no es muy significativo, los 3 evangelios los mencionan, aunque su participación fue corta y fue casi anónima. José de Arimatea era miembro del Sanedrín, era alguien importante, era una persona que tenía voz y voto en el pueblo de Israel. No era alguien común, alguien simple, era alguien importante, era miembro del Sanedrín, donde se tomaban las decisiones religiosas en el pueblo de Israel. Juan aclara que era discípulo de Jesús, y es interesante esto. No se había hablado de José de Arimatea entre los 12. No se había hablado de José de Arimatea como aquel que seguía a Jesús constantemente. Pero Juan, que era discípulo, era uno de los 12, hace énfasis en que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero en secreto. ¿Por qué? Porque tenía temor de los otros judíos. Y cuando nosotros escuchamos esto, nosotros decimos rápidamente, pudiéramos saltar a juzgar. Si ese no está con nosotros, ese no es verdadero. Ese es solamente de palabra. Porque si él fuera un verdadero discípulo, estuviera aquí con nosotros, dando la cara delante de todo el pueblo. Sin embargo, dice que tenía temor. Por tener temor, ¿dejó de ser discípulo de Jesús? No. Pero le llegó la oportunidad de salir del closet. Llegó la oportunidad
de darse a conocer como discípulo de Jesús. ¿Y sabes qué? Lo hizo en el peor momento. Lo hizo en el momento en el que los valientes se habían huido. Los discípulos se habían ido. Pedro no estaba ahí. Juan estaba, porque es el que cuenta todo esto. Juan estaba ahí. Pero sale José de Arimatea, que antes no estaba siguiéndole públicamente, y ahora, en un momento importante, dice que sale a la acción. En este momento de aparente derrota, cuando Jesús ya no está vivo, está muerto, en ese momento la gente tendría más razones para simplemente dejarlo e irse. Ya, se acabó todo. Pero esto me demuestra la fe que tenían estos hombres en Jesucristo. Que aun cuando Jesús está muerto en ese momento, ellos todavía siguen creyendo a su maestro. ¡Wow! Esto debió haber sido una sorpresa para todos los discípulos. Aquellos que estaban en la sombra ahora salen. Pero no solamente José de Arimatea, también Nicodemo. ¿Se recuerdan? Nicodemo vino de noche a Jesús. ¿Por qué vino de noche? No quería que nadie le viera. No querían que se dieran cuenta que seguía a Jesús. Rápidamente nosotros diríamos, si tú eres un verdadero discípulo, tienes que ser discípulo de Jesús en todo momento. Deberías estar con nosotros. Pero Nicodemo también en un momento difícil, en un momento cuando todos habían huido, salió y dio el frente, dio la cara, se presentó y no se presentó con las manos vacías, se presentó con hojas aromáticas, dice como 100 libras. En fin, ambos se unieron en un momento importante. Lo habíamos visto en el capítulo 3 y después también en Juan 7, que defendió a Jesús tímidamente delante del Sanedrín. Ahora sale para darle el tratamiento que requería el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Aquí trae como 100 libras de aloes, una cantidad digna de un rey. Y todo esto nos da la imagen de que Jesús, aunque fue muerto como un criminal, fue sepultado como un rey. En la tumba de un rico y con el tratamiento que le daban, la sepultura que le daban a un rey. Así fue sepultado Jesús. ¿Fue por Pedro? ¿Por Santiago? No, por aquellos dos que antes no habían sido vistos, salieron en este momento. Y aquí vemos un contraste maravilloso. Los discípulos valientes huyen, mientras los temerosos ahora se levantan. Y esto es lo que hace el Evangelio en nosotros. El Evangelio nos da valentía cuando por nosotros mismos no tenemos valor. El Evangelio nos levanta y nos mueve a la acción cuando nosotros estamos estáticos, cuando estábamos cómodos. El Evangelio nos dice, tienes que actuar y este es el momento. Y es un recordatorio de que la cruz transforma corazones temerosos en corazones valientes. Si tienes miedo de testificar, recuerda lo que Jesús hizo por ti. Cuando te des cuenta, cuando pienses, cuando medites y reflexiones que Jesús no murió por ser un criminal, que murió por defenderte a ti, murió por traerte vida eterna, salvación, murió por la justicia. Entonces, eso te va a dar valentía para testificar acerca de aquel que te amó y que conquistó la vida eterna para ti. La sepultura fue digna. No fue algo improvisado. Envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos con aromas, hojas aromáticas, especies aromáticas, como es la costumbre de los judíos.
aún en su muerte, Jesús fue tratado con honor real. José y Nicodemos no se quedaron en la sombra donde estaban inicialmente. Ellos salieron, dieron testimonio. Su acción no les requería palabras. Hay veces que tenemos momentos en nuestra vida que no es de hablar, es de actuar. Ellos no eran gente de salir y dar un discurso. De hecho, después no se escucha más nada de ellos, de que fueron perseguidos ni nada. Pero ellos salieron en el momento para el cual estaban preparados. Y eso nos recuerda otra vez las palabras de Esther. Las palabras del tío de Esther. Cuando le dijo, ¿quién sabe si para un momento como este, para un tiempo como este, Dios te ha puesto ahí? Y cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. No tiene que ser algo grande, no tiene que conquistar grandes cosas. Dios nos tiene preparado a cada uno para un momento especial de la historia. Lo hicieron cuando todo parecía perdido. Lo hicieron a lo grande. Arriesgaron mucho porque cada uno de ellos estaba arriesgando su lugar en el Sanedrín. Cada uno de ellos estaba arriesgando su posición religiosa ante el pueblo. Sin embargo, ellos decidieron seguir. La cruz, hermanos, nos obliga a salir de las sombras. La cruz nos obliga a tomar una decisión. Está siguiendo a Jesús en secreto. Ellos lo estaban siguiendo en secreto por un tiempo, pero llegó el momento en que hay que salir de la sombra. La muerte del rey demanda una fe pública. No podemos quedarnos todo el tiempo en la sombra. Hay un tiempo que requiere que demos el paso al frente. Quizás por mucho tiempo de tu trabajo no sabían que era cristiano. Pero hermanos, si tú eres cristiano, tú tienes que darte a conocer. Tus acciones deben darte a conocer como cristiano. Tu manera de tratar a las personas deben darte a conocer. Tu manera de hablar debe darte a conocer. A los discípulos los reconocían que eran discípulos de Jesús. ¿Por qué? Por cómo hablaban. Y se daban cuenta que eran discípulos de Jesús porque hablaban como Jesús. Actuaban como Jesús. La valentía del evangelio no siempre es ruidosa, pero sí tiene un costo. Tiene que estar dispuesto a pagar un precio. No por la salvación, como siempre lo digo y lo dice la palabra del Señor, es gratuita. Pero el discipulado tiene un costo. El discipulado, seguir a Cristo, implica llevar una cruz cada día y seguirle. Hay un costo en eso, hay un costo de llevar a Cristo, de identificarnos con Cristo. Así que José arriesgó su reputación. Nicodemo arriesgó, entregó recursos, arriesgó también su reputación y entregó recursos. ¿Qué estás dispuesto a poner tú en las manos de Jesús? Ellos no vinieron con las manos vacías en el momento que era necesario. A veces nosotros venimos y pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios por venir a la iglesia. Bueno, yo vine a la iglesia y ¿quién se beneficia con eso? ¿Quién se beneficia con venir a la iglesia? Ustedes no me están haciendo un favor a mí, ni a Dios. Nosotros nos beneficiamos. Estamos recibiendo. Ahora, ¿qué traemos al Señor? ¿Qué aportamos para la obra del Señor? ¿Qué estamos aportando nosotros para que la obra continúe? El evangelio transforma incluso a los religiosos temerosos. Puede ser que nosotros hayamos conocido el evangelio de una manera religiosa, ritualística, fariseística, pero llega un momento que cuando conoces a Jesús y tienes un encuentro con Él personalmente, ese evangelio debe transformar nuestras vidas. Es imposible que no haya transformación. Sabemos que una persona está viva porque respira. Sabemos que un niño tiene vida porque crece, nace, crece, se desarrolla
y llega su tiempo de morir también. Si no hay movimiento, no hay vida. Muchos estamos caminando como si estuviéramos muertos. Si Nicodemo y Jesús pudieron pasar por superar ese miedo, si ellos pudieron hacerlo, también nosotros podemos hacerlo. ¿Qué es lo que el Evangelio te está llamando a hacer en público que antes hacías en silencio? ¿Qué es aquello que tienes miedo de dar a conocer? El Evangelio nos está impulsando y haciendo el llamado a cada uno de nosotros. En los versículos 41 al 42, leo: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. ¿Se recuerdan cuántas cosas nuevas usó Jesús que nadie había usado? ¿Alguien recuerda algo más nuevo que Jesús usó que antes no había sido usado? El asno donde se montó, ¿verdad? Que entró en un pollino de asno que nadie había montado anteriormente. ¿Alguien se recuerda algo más? Ya estaba listo. Pero bueno, no sabemos si alguien lo había usado anteriormente. Pero lo cierto es que Jesús, eso nos habla de que habían cosas reservadas específicamente para ese momento, para el Mesías. Y esa tumba, que sabrá Dios quién la había hecho, quizás ni siquiera sabía que era para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ni José de Arimatea sabía que esa tumba que él tenía, que era su propiedad, era para el rey, para su rey. Así que allí fue puesto en un sepulcro nuevo que nadie había usado anteriormente. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y cuando leemos estos dos versículos, quizás nos hace pensar, bueno, oye, eso fue improvisado. Estaba cerca, lo pusieron allí porque estaba cerca. No, es que todo fue programado por Dios. Todo ayudó en el cumplimiento. Los judíos estaban apurados para que no llegara el sábado y los agarrara en ese proceso. Y eso ayudó a usar el sepulcro que estaba cerca. Y ese sepulcro cerca era el sepulcro de José de Arimatea. Y era el sepulcro preparado para Jesús. ¿Se dan cuenta? No es que fue improvisación. Es que todo ayudó para que el plan de Dios se cumpliese al pie de la letra. Un huerto cercano del lugar de la crucifixión nos habla de algo más profundo. Nos recuerda que fue en un huerto donde Adán, el primer Adán, desobedeciendo a Dios, dio entrada al pecado a la humanidad. Y fue en un huerto donde el segundo Adán es sepultado y con su sepultura y resurrección da entrada otra vez a la humanidad a la vida eterna en Cristo, acabando con el pecado que el primer Adán introdujo. Wow, esto es algo glorioso. Cada detalle tiene un significado. La muerte de Jesús en un huerto recordando aquel acontecimiento en el Edén, donde el pecado entró, capta la mente rápidamente de los judíos. ¿Cómo no se dieron cuenta? Para nosotros es más difícil entenderlo de lo que lo entendían los judíos que vivían, que tenían las escrituras constantemente y comprendían la escultura y las celebraciones que constantemente les ayudaba a ellos recordar todo esto. Sin embargo, no había manera que enlazaran una cosa con la otra. Ahora, en este otro huerto, Jesús es sepultado, entrando al mundo la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Y era un sepulcro nuevo. Mateo nos dice que era propiedad de José. Y
en la cultura judía, era un acto de honor enterrar a alguien en un sepulcro nuevo. Un rey no se enterraba en un sepulcro que otra persona hubiera hecho, que usado. Se construía un sepulcro específico y único para alguien único y especial. Jesús fue sepultado como un rey. Así que la mención de que nadie lo había usado allí subraya que esto fue reservado para él específicamente. Ahora, como dije anteriormente, no fue algo improvisado el hecho de que mencionaran que había apuro y lo sepultaron allí porque estaba cerca. No, fue parte del plan. Así que aquí no termina la historia. La tumba no fue el final de Jesús, sino el preámbulo de lo que venía. La tumba solamente tomó unos pocos días. Este no es solo un entierro respetuoso, es el anuncio silencioso de lo que viene después, la resurrección gloriosa de Jesús. Cuando se hace una pausa, ustedes escuchan la música, ahorita hay uno de los cantos que tocamos, que en un momento se hace una pausa y la gente piensa, ay, se acabó la canción. Y de momento, ¡pam, pa! Y comienza otra vez a sonar. Eso denota un énfasis. A veces se hace una pausa para entrar con más fuerza, con más energía, con más vigor. Y el sepulcro hace eso específicamente. Hace una pausa, hay un silencio. Me imagino que los discípulos estaban desconcertados. ¿Qué pasó? Todavía tratando de asimilar lo que había acabado de acontecer. Pero era un silencio que nos ayuda a reflexionar, un silencio que nos ayuda a enfocarnos y un silencio que nos ayuda a prepararnos para lo que viene aún más glorioso. Jesús fue crucificado públicamente como un criminal, pero sepultado privadamente como un rey. No tuvo multitudes, pero hubo honra en su sepultura. No hubo ruido, pero sí gloria. La gloria de Dios también se manifiesta en el silencio de la fidelidad de sus discípulos. No tienes que hacer cosas ruidosas, solamente dejarte usar por Dios en actuar en el momento indicado por Dios. El silencio de Dios no es ausencia. Muchas veces tomamos el silencio como ausencia, oramos por algo y no sentimos que Dios nos habla. No escuchamos la voz de Dios, nos inquietamos. Tal vez estás en una etapa donde todo parece oscuro, sin respuesta. Pero recuerda, el cuerpo estaba en la tumba, pero el plan seguía avanzando. Y pronto llegaría el primer día de la semana cuando Jesús resucitaría con poder, trayendo la victoria sobre la muerte. El Evangelio transforma incluso cuando vemos la muerte. Jesús no fue enterrado en vergüenza, sino en victoria. Y ese hecho de que no fue enterrado en derrota, sino en victoria, a los que quedan en vida, debe llenarnos de más fortaleza y saber que había propósito en la muerte de Jesús. Cuando morimos en Cristo lo hacemos con esperanza, con convicción. Y cuando nuestras vidas imparten esa convicción, esa esperanza, los que quedan con vida continúan la obra. ¿Por qué creen ustedes que el Evangelio ha llegado hasta nuestros tiempos? ¿Fue en vano acaso la muerte de tantos mártires cristianos? Hay mártires cristianos en el tiempo pasado, pero hay mártires cristianos modernos. Recientemente tuvimos un mártir cristiano. Y su muerte es un mensaje. Su muerte, aún su muerte, sigue siendo un mensaje de aliento, de motivación a las siguientes generaciones.
¿Estás dispuesto a honrar a Cristo cuando andas en momentos de silencio, de oscuridad, como hicieron José y como hizo Nicodemos? La obediencia silenciosa también es contada como adoración para Dios. No tienes que dar a conocer todo lo que haces, pero Dios te ve. Dios ve cada detalle que haces. Dios conoce tu corazón. Nos libre Dios, hermanos, de juzgar a personas que no conocemos. A veces juzgamos por la apariencia. Si no vemos a alguien actuando delante de todo el mundo, fácilmente lo juzgamos. Dios nos libre de eso. Confiemos en Dios. Enfoquémonos en hacer lo que nos toca a nosotros hacer y dejemos que sea Dios el que mueva, que transforme e impulse y levante aquello que Él quiere usar en su tiempo. Enfoquémonos en hacer cada uno de nosotros nuestra parte. Hermanos, la cruz no fue el fin. La tumba no fue una derrota. La sepultura de Jesús fue una declaración poderosa. Dios cumple su palabra, transforma a su pueblo y sigue reinando, incluso en la oscuridad. Pero la muerte no tuvo la última palabra, para nada. La tumba no fue el punto final de Jesús, sino una coma en la historia de la redención. Fue una pausa en la historia de la redención. Jesús resucitaría y con Él triunfaría eternamente sobre la muerte y el pecado. Pablo hace una pregunta retórica en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No es que está preguntando, esperando una respuesta. Está preguntando, diciendo: dime dónde, porque ya Jesús resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús ha resucitado. La muerte fue sepultada. Y esa sí quedó sepultada. ¿Y por qué resucitó? Resucitó porque era parte también del plan. Resucitó para que también tú y yo resucitáramos en el día postrero. Tú y yo podemos estar confiados, tener esperanza, gozo en esta vida, porque sabemos que resucitaremos con Jesús. Y porque Él resucitó, los que creen en Él también resucitarán. Vivimos, sufrimos, esperamos y morimos con la certeza de que también nosotros resucitaremos con Él. Si Jesús fue sepultado como rey, entonces merece ser, hermano, obedecido como rey. Aún en el silencio, aún cuando no entendemos lo que sucede, debemos confiar en Jesús, confiar en su amor, ser obediente hasta el final. ¿Estás dispuesto a rendirte al Rey que fue crucificado y sepultado por ti, pero que también resucitó? ¿Estás listo o lista para salir de las sombras y salir al público y darte a conocer como hijo de Dios? ¿Estás dispuesto a salir y dar a conocer a aquel que dio su vida por ti? ¿Estás listo o lista, dispuesto o dispuesta a esperar con fe aún cuando haya momentos de pausa, momentos de silencio en tu vida? No atinar a hacer las cosas a tu manera, sino esperar en Dios, que Él te indique. A esperar en Dios aún cuando Dios parezca estar callado. Cuando nosotros oramos a Dios, Dios puede respondernos: ve, adelante, es tiempo. Dios puede respondernos: todavía no. O Dios simplemente puede quedar en silencio por un momento, ayudándote a ti a procesar lo que está a punto de suceder. Dios puede quedar en silencio y cuando Dios está en silencio, mejor nos quedamos quietos.
como dice la palabra, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Dios está en control. El hecho de que tú no tengas el control no quiere decir que Dios lo perdió. Dios sigue estando en control. Él toma el control de todos los detalles. De las cosas que se te van de la mano, a Dios no se le van de la mano ningún detalle. Él dice que ha contado cada cabello que hay en tu cabeza. Eso quiere decir que Él tiene cuidado de cada detalle. Así que, hermanos, porque el rey fue sepultado, resucitó y Él vive y nosotros viviremos por Él. La tumba no lo retuvo. La tumba no pudo contenerlo. A quien sí pudo contener fue a la muerte. Pero Jesús vive y reina para siempre.